Me llamo Grayson Wells, y se suponía que este sería el año en que finalmente me reencontraría con mi familia después de todo lo sucedido. Pasé semanas diciéndome que esta vez sería diferente. Esta vez, cruzaría esa puerta y tal vez, solo tal vez, encontraría un atisbo de aceptación, algo más que las sonrisas forzadas y los gestos de cortesía que habían dominado con los años. Me prometí a mí misma que podría con lo que viniera, que no dejaría que me afectaran como antes. Aparqué en la acera frente a la casa de mis padres, contemplando el revestimiento blanco y las contraventanas negras que no habían cambiado desde que era niña. El roble del jardín aún se extendía sobre la acera como un centinela, sus ramas esqueléticas contra el cielo invernal. Apagué el motor y me senté un momento, agarrando el volante con fuerza, sintiendo el corazón latir con fuerza. El regalo estaba en el asiento del copiloto, a mi lado, una cajita envuelta en papel plateado con un lazo azul. En una botella de Merlot que había comprado en la tienda de especialidades del centro. Me dije que era solo una muestra, pero en realidad era mi ofrenda de paz, mi forma de decir, mira, sigo aquí. Todavía me importas. Caminé por el sendero, cada paso lento y pausado, ensayando la sonrisa que luciría. La puerta principal se abrió antes de que llamara, y allí estaba mi madre, Cynthia, con su suéter navideño y su delantal, mirándome como si hubiera estado esperando a otra persona. Sus ojos me recorrieron rápidamente, con el pelo un poco más largo que el año pasado y las arrugas alrededor de los ojos más marcadas, y luego se posaron en el regalo. Apretó los labios con esa familiar desaprobación que había perfeccionado con los años. Grayson, dijo con voz neutra pero quebradiza. Se hizo a un lado y entré, con la esperanza en las manos. La casa olía a pavó y canela, un aroma que antes me hacía sentir como en casa, pero que ahora parecía forzado. Recorrí con la mirada la sala, y más allá el comedor, buscando una señal de que pertenecía allí. La mesa estaba puesta con porcelana fina, cubiertos pulidos, tarjetas de lugar escritas con la pulcra cursiva de mi madre, Víctor, Sasha, mamá, papá, Melody. El corazón me dio un vuelco al oír el nombre de Melody, mi exesposa, que me había dejado y se había llevado miles de dólares de nuestra cuenta conjunta antes de que se secara la tinta de los papeles del divorcio. Ella ya estaba allí, de pie junto a la chimenea con una copa de vino, sonriendo como si fuera la dueña del lugar. La risa de mi hermano Víctor se alzaba desde la cocina, un sonido que siempre llenaba la habitación y ahogaba todo lo demás. Él era la estrella, el niño mimado, y yo había pasado toda mi vida a su sombra, intentando demostrar que merecía una fracción del orgullo que habían depositado en él. Quería creer que las cosas podrían ser diferentes este año. Quería creer que el tiempo podría sanar las heridas que había arrastrado desde la infancia. Me acerqué a la mesa, buscando mi nombre. Revisé cada tarjeta de lugar, 2 veces. Nada. Un asiento para Víctor. Un asiento para Sasha. Un asiento incluso para Melody. Pero ninguno para mí. Sentí una opresión en el pecho y me volví hacia mi madre. ¿Dónde debería sentarme?, pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Vi que sus ojos se desviaban, se dirigían a Víctor y Sasha como si pidiera permiso para responder. Sasha levantó la vista de su copa de vino, con una sonrisa burlona que me partió en 2. ¿Por qué desperdiciaríamos un asiento contigo?, dijo, como si fuera la obviedad más grande del mundo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como el hierro. Esperé a que mi madre hablara, a que me defendiera, a que dijera que ya era suficiente. Pero no lo hizo. De hecho, suspiró, como si hubiera esperado este momento, como si fuera una carga tener que lidiar conmigo. Quizás puedas comer en el coche, dijo con voz suave, como si me hiciera un favor. Apreté el regalo con más fuerza, la cinta temblaba al igual que mis manos. Víctor salió de la cocina, sonriendo como si acabara de ganar algo. Oye, mamá, gritó, tan fuerte que todos lo oyeron, quizá Grayson pueda sentarse en el porche con el perro. Una risa estalló alrededor de la mesa, alegre, cruel, aguda, y sentí que me atravesaba como una cuchilla. La risa de Melody fue la más fuerte, alegre y sonora, y me pregunté cómo podía seguir sonriendo después de todo lo que había hecho. Mi padre, Gerald, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la mirada fija en su copa de vino como si contuviera todas las respuestas que no quería afrontar. No me miró. No miró a nadie. Me pregunté si se sentía avergonzado o si finalmente había decidido que no valía la pena el esfuerzo.
Tragué el nudo en la garganta y me obligué a respirar. No dejaría que me vieran derrumbarme, nunca más. Dejé el regalo en la mesa, con la botella de vino al lado, esperando que alguien viera el esfuerzo que había hecho. Pero nadie lo vio. Estaban demasiado ocupados riendo, demasiado ocupados celebrándose. Los observé un momento, con sus rostros iluminados por la cálida luz de las velas, y me di cuenta de que no me veían en absoluto. Era una sombra en el borde de su imagen perfecta. Pensé en irme. Pensé en darme la vuelta y salir por la puerta, sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí se negaba a darles esa satisfacción. No sería yo quien desapareciera, no esta vez. Había guardado silencio demasiado tiempo. Había dejado que me trataran como una ocurrencia tardía, un error, una carga. Ya no era ese hombre. Enderecé la espalda, con la mirada fija en la sonrisa burlona de Víctor. Caminé hacia la cocina, cada paso era una declaración. No les debía una explicación ni una disculpa. Me senté en un taburete cerca del mostrador, sin tarjeta ni invitación, y me senté como si fuera mi sitio. Si no me daban sitio, me sentaba en el mío. Nadie me dirigió la palabra. Nadie me ofreció un plato. Pero me quedé allí sentado, con la espalda recta y la cabeza bien alta, dejando claro que no iba a desaparecer. No iba a comer en el coche. Ya no iba a callarme. Estaba aquí, les gustara o no, y por primera vez en años, sentí que había reclamado algo que siempre fue mío, el derecho a existir en mi propia familia. Y eso fue suficiente. Mi primer recuerdo es estar sentado en la escalera trasera de nuestra casa, trazando patrones en la pintura desconchada con el dedo, deseando que alguien, quien fuera, se fijara en mí. Víctor estaba dentro, llamando la atención de nuestros padres con su risa estruendosa y sus interminables historias de triunfo, un gol, un solo en la obra de teatro del colegio, una nota alta en un proyecto de ciencias. Me quedé de pie tras la puerta mosquitera, y la luz del atardecer se reflejaba en la sonrisa de Víctor mientras se deleitaba con sus elogios. Tenía 7 años y ya entendía que solo existía la sombra de alguien que acaparaba toda la atención. Crecer bajo la órbita de Víctor era como ser la luna girando alrededor de un planeta demasiado brillante para mirarlo directamente. Él era ruidoso. Yo era callado. Él encantaba a los profesores. Solo los miraba a los ojos cuando respondía preguntas. Cuando él traía trofeos y condecoraciones, encontraban el lugar perfecto en la repisa de la chimenea. Cuando yo traía certificados, los apilaban en un cajón, olvidados. Si alzaba la voz, me arriesgaba a que me tacharan de seria o severa en un hogar que valoraba la jovialidad de Víctor. Así que aprendí a inclinar la cabeza y ofrecer un gesto cortés de asentimiento, una leve sonrisa que nunca se asomaba a mis ojos. Mis padres construyeron su identidad en torno a los logros de Víctor. Llevaban el éxito como medallas prendidas en el pecho. Cuando me gradué de la preparatoria con honores, me abrazaron rápidamente, solo el tiempo suficiente para decir, orgullosos, antes de dirigir su abrazo a mi hermano, cuya carta de aceptación de la universidad que había elegido llegó esa misma semana. Comprendí desde el principio que el amor en nuestra familia era condicional, proporcional a las victorias. No pedí nada y aprendí a agradecer las migajas. En casa, las conversaciones en la cena giraban en torno al día de Víctor. Deberías haber oído cómo lo elogió el entrenador. Mamá decía, mientras trinchaba el pavo. Va a llegar lejos. Me senté al otro lado de la mesa, una sombra de mí misma, asintiendo y tragando puré de papas que no significaba nada. Cuando hablaba, cuando me atrevía a mencionar mis propios logros, sentía que el aire se transformaba, como si hubiera entrado en una habitación mientras alguien más hablaba. Mi voz se quebró y retrocedí. Era más fácil ser insignificante que arriesgarme al incómodo silencio que seguía a cada intento de ser visto. En la universidad, elegí una carrera que prometía estabilidad, no una que deslumbrara. Estudié ingeniería porque tenía lógica, respuestas claras de bien y de mal que me hacían sentir competente. Me sumergí en libros de texto y proyectos, trabajando hasta altas horas de la noche mientras otros estaban de fiesta. Obtuve una beca, me uní a grupos de estudio y di clases particulares a mis compañeros. Pero cuando llegaba a casa para las vacaciones, permanecía invisible. Las visitas de Víctor eran triunfales. Me mostró su última pasantía y me contó sus aventuras. Lo escuché, sonreí y llevé mis propias historias de éxito a casa en mi mochila, frágiles como la porcelana.
Entonces llegó Melody. Llegó como una ráfaga de viento, brillante e intrépida, revolucionando todo lo que creía comprender. Me veía como nadie más. Se fijó en cómo podía arreglar cualquier cosa mecánica, cómo dibujaba planos de muebles en mi tiempo libre, cómo escuchaba cuando los demás hablaban. Por una vez, me sentí protagonista de la historia de alguien. Nos casamos en primavera, solos los dos, en el jardín de mis padres, bajo el roble que había presenciado todo mi anhelo silencioso. Creí entonces que el amor me liberaría de mi invisibilidad para siempre. Pasé años construyendo una vida para nosotros, una casa con taller en el garaje, fines de semana haciendo pequeños proyectos, noches cocinando mientras Melody servía vino y me preguntaba cómo me había ido el día. Era feliz como solo lo había sido en mis sueños. Pero esa felicidad me cegó ante la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. No vi el correo electrónico que envió a altas horas de la noche a alguien llamado V, ni cuestioné los retiros de nuestra cuenta conjunta, los fondos desaparecidos que financiaban sus salidas secretas. Confié en ella ciegamente porque nadie antes se había preocupado lo suficiente como para traicionarme tan completamente. Cuando Melody se fue, no susurró acusaciones ni ofreció explicaciones. Dejó una nota en la encimera de la cocina, fría, diciendo que necesitaba espacio y un nuevo comienzo. Vació nuestra cuenta bancaria, dejándome sin saldo y sin previo aviso. Desperté en el silencio de una casa vacía, con los armarios vacíos y las paredes resonando. Entonces me di cuenta de que yo también había sido invisible en mi matrimonio, amada solo mientras cumplía un rol. Cuando dejé de satisfacer sus necesidades, me descartó sin mirar atrás. Llamé a mi familia, buscando consuelo. Me imaginé la preocupación de mis padres, la indignación de mi hermano. En cambio, oí suspiros compasivos y amables justificaciones. Debió de tener sus razones, dijeron. Las relaciones son complicadas. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me ofreció ayuda. Trataron mi dolor como una pequeña tormenta en un cielo ajeno. Entonces comprendí que el amor de mi familia era tan condicional como lo había sido la confianza de Melody. Las mismas manos que aplaudieron a Víctor me dejaron derrumbarme, sin ser vista ni notada. Tras el divorcio, me retiré. Me quedé en mi casa vacía, rodeada por el fantasma de lo que habíamos construido. Desmantelé el taller y vendí mis herramientas. Acepté un trabajo al otro lado de la ciudad, viajando entre el tráfico para evitar encuentros. Dejé de asistir a las reuniones familiares, convencida de que mi presencia solo profundizaría el incómodo silencio que había experimentado. Me convertí en una sombra en mi propia vida, vagando sin rumbo. Pasó un año antes de que sintiera la chispa para levantarme de nuevo. Encontré el coraje para enfrentar mi pasado recopilando pruebas. Capturas de pantalla de mensajes secretos entre Víctor y Melody, extractos bancarios que revelaban su participación en el robo, correos electrónicos donde se burlaban de mí a mis espaldas. Imprimí cada prueba y las grapé, doblándolas en un sobre pequeño. Pegué ese sobre con cinta adhesiva debajo del plato de Víctor en la cena de Navidad que casi me pierdo. Cuando vi su rostro al leerlo, cuando sentí que la habitación se desmoronaba a mi alrededor, saboreé la victoria y la tristeza a la vez. Finalmente me vieron, pero solo en el contexto de la traición. Ahora, de pie frente a la casa donde una vez me sentí tan pequeño, comprendo que ser invisible es tanto una maldición como un regalo. Pasé décadas encogiéndome para evitar conflictos, pero al encogerme, perdí de vista quién era. La evidencia en mi bolsillo no solo prueba el engaño de Víctor, sino que prueba que les importé lo suficiente como para mentir sobre mí. Significa que existí, aunque solo fuera como objetivo. Respiro hondo y doy un paso adelante, decidido a no volver a desaparecer. Diré mis verdades sin disculparme. Exigiré ser escuchado. Porque los hombres invisibles dejan huellas, dos de las mías están grabadas en las cicatrices de una infancia vivida bajo otra sombra. Esta vez, me quedaré bajo la luz. La casa olía a canela y romero, un falso consuelo que me apretaba el pecho al cruzar el umbral. Intenté escabullirme, creer que quizá este año sería diferente, pero al colgar el abrigo, me llegó una risa desde el comedor, una risa que no me hacía sitio. Se me encogió el corazón ante el ruido familiar, el fluir tranquilo de voces que siempre me dejaba al margen. Vi mi regalo bajo el árbol, una cajita envuelta en papel azul marino y cinta plateada. Permanecía intacta, eclipsada por las ofrendas de Víctor, sus regalos apilados como trofeos,
todos con el peso de la aprobación que nunca tuvo que ganarse. Pensé en el esfuerzo que había puesto en esa caja, en el contenido cuidadosamente seleccionado, en la tarjeta escrita a mano, y en cómo nadie la vería, y mucho menos la abriría. Era la misma sensación que había arrastrado desde la infancia, lo que ofrecía nunca era suficiente. Me quedé en el borde de la sala, intentando llamar la atención de alguien. Víctor, apoyado en la chimenea, deleitaba a la sala con historias de su nueva inversión frente al mar. Cada frase rebosaba orgullo, cada anécdota contada con esa sonrisa característica que hacía que la gente quisiera creerle. Su voz se imponía a la de los demás, una fuerza magnética que desviaba la atención de mí como un agujero negro. Sasha, sentada a su lado, reía en el momento oportuno, con los ojos brillantes de admiración. Antes me daba asco ver con qué facilidad lo adoraba. Ahora, simplemente me cansaba. Vería esa misma dinámica 1000 veces, Víctor, el héroe, Sasha, la fiel compañera, y yo, la figura apenas recordada en su drama. Melody, mi exesposa, estaba sentada en el brazo del sillón de Víctor, con una copa de vino tinto en la mano. Parecía que pertenecía allí, como si siempre hubiera pertenecido allí. Su risa se mezcló con la de Víctor de una forma que me revolvió el estómago. Intenté no mirarla mucho tiempo, pero no pude evitar notar cómo su mano le rozó el hombro al inclinarse para susurrar algo. Compartieron una sonrisa que me hizo sentir como una intrusa en mi propia familia. Mi padre, Gerald, estaba en la barra, removiendo una copa mientras fingía escuchar al tío Rey hablar monótonamente sobre carteras de valores. Su mirada se posó en mí solo una vez, rápidamente, y luego volvió a su vaso. Parecía mayor, con el pelo más ralo y las arrugas de su rostro más marcadas que el año pasado. Me preguntaba si ya no me veía o si era solo una invitada más a la que tenía que tolerar. Mi madre, Cynthia, iba y venía de la cocina al comedor, supervisando el asado, sirviendo bebidas, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban. Todos menos yo. Siempre había sido tan buena fingiendo que todo iba bien. Cuando Melody me dejó, la llamé llorando. Suspiró y dijo, «Estas cosas pasan, Grayson», como si mi matrimonio fuera un calcetín perdido que no se molestó en encontrar. Nunca lo olvidé. Me acerqué al comedor, esperando que alguien me reconociera. La mesa era una obra maestra, mantel blanco, platos con bordes dorados y velas titilantes en candelabros de plata. El centro de mesa era una maraña de hojas perennes y bayas, elegante en su simplicidad. Parecía la típica mesa de revista, y todas las sillas estaban ocupadas excepto la mía. Me aclaré la garganta, intentando sonar despreocupado. «Oye, ¿necesitas ayuda en la cocina?», le pregunté a mamá al pasar junto a mí. Me miró por encima del hombro con esa sonrisa forzada que me había reservado. «No, todo está bajo control», dijo, y luego se apresuró a revisar la copa de vino de Melody. Me quedé allí, con las manos vacías, sintiéndome como un fantasma. Volví a la mesa. Víctor estaba a media frase, describiendo la vista al mar desde su nuevo apartamento. «Deberías ver el amanecer», decía, con la voz aguda para abrigar a la sala. «Nada como eso. Te hace sentir como si fueras el dueño del mundo». Intenté intervenir, decir algo, lo que fuera, pero él me interrumpió, como si no estuviera presente. Mi padre se rió de su chiste, con esa risa profunda y estridente que solía reservarme antes de que aprendiera a callarme. Melody se acercó, con la mano en el brazo de Víctor, los labios entreabiertos de esa forma que antes yo conocía. Me dolía el pecho con el peso de todo aquello, los años de ser ignorada, las décadas de ser la última opción de la familia. Me preguntaba qué harían si me marchaba en ese preciso instante. ¿Se darían cuenta? ¿Se detendrían entre bocados de asado y preguntarían dónde había ido? ¿O seguirían riendo, hablando, celebrando? Apuesto a que esto último es lo segundo. Volví a mirar mi regalo bajo el árbol, pequeño y solitario entre los trofeos de Víctor. Imaginé cómo sería recogerlo, salir por la puerta y no volver jamás. Casi podía sentir el aire frío en la cara, el alivio de dejar atrás este lugar. Pero algo dentro de mí se negaba a callarse. Quería que me vieran. Quería que supieran que tenía voz, que importaba, que no era solo una nota al pie en la historia de Víctor. Así que me quedé. Respiré hondo y caminé hacia la mesa, decidida a ocupar espacio, aunque ya habían decidido que no lo merecía.
Sasa me miró y me dedicó una sonrisa compasiva, como si fuera el perro de la familia pidiendo sobras. Grayson, justo estábamos hablando de la inversión de Víctor, dijo. Es realmente impresionante, ¿verdad? Sí, dije con voz firme. Realmente impresionante. Víctor sonrió con suficiencia. ¿Sabes, Grayson? Quizás deberías considerar invertir. Quizás te dé algo de qué hablar. La sala rió y sentí que me ardían las mejillas. Melody me miró fijamente, pero apartó la mirada demasiado rápido. Vi culpa en ellos, pero no fue suficiente. Nada de lo que dijera sería suficiente. Dirigí mi atención a mi madre, que estaba encendiendo velas en la mesa. Mamá, dije, más alto de lo que pretendía. Levantó la vista, sobresaltada. ¿Necesitas ayuda? Dudó un momento y luego negó con la cabeza. No, Grayson. Todo está bien. Me quedé allí, con la conversación fluyendo a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra, y me di cuenta de que no importaba lo que hiciera. Podría ofrecer regalos, ayudar con la cena, sonreír hasta que me doliera la cara, y seguirían viéndome como un extra. El que no planearon. El que no necesitaban. Pero esta vez no iba a desaparecer. No iba a desaparecer. Había pasado demasiados años viviendo a la sombra de Víctor, demasiadas noches preguntándome si era suficiente. Ahora sabía la verdad. Yo era suficiente, pero nunca lo verían porque no querían. Así que me senté en una silla vacía al final de la sala, con la cabeza bien alta y el corazón latiéndome como un tambor. No iba a rogar por un lugar en su mesa. No iba a luchar por su aprobación. Estaba harta de intentar encajar en una familia que nunca me hacía sitio. Y mientras los veía reír, brindar y celebrar, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. La que surge al darte cuenta de que no necesitas su validación para existir. Los observé y dejé que me vieran de verdad, por primera vez. Y no aparté la mirada. Esperé hasta la cena, conteniendo la respiración mientras observaba a todos reunidos alrededor de la mesa, sonriendo y saludándose como si nada hubiera pasado. Como si mi existencia no importara, como si no fuera el fantasma que rondaba las comisuras de sus risas. La mesa estaba puesta con 10 asientos, pero 12 personas, mi nombre no aparecía en las tarjetas del lugar, como si hubiera sido un borrón cuidadosamente planeado. Me quedé allí un momento, detenida en la puerta, esperando a que alguien, quien fuera, se diera cuenta de que no tenía dónde sentarme. Mi madre, Cynthia, rondaba por el pasillo con el pelo recogido, el aroma de su perfume de agua de rosas era tan intenso que me hizo tragar saliva. Siempre se le daba bien hacer que todo pareciera perfecto, incluso cuando era mentira. Me acerqué a ella en voz baja, esperando que tal vez lo entendiera. Mamá, dije, no hay sitio para mí en la mesa. Las palabras salieron sin más, como si hubieran esperado años para salir a la luz. Apenas me miró a los ojos. Es demasiado tarde para reorganizar las cosas ahora, murmuró, como si fuera una cuestión de logística, como si yo fuera un error en la distribución de los asientos. Siempre comes rápido, simplemente preparas un plato y te relajas en el coche. Su voz era dulce y practicada, como si hablaras con un vecino al que no quieres incomodar. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, pero no podía demostrarlo, no podía darles la satisfacción de verme desmoronarme. Detrás de ella, oía la risa aguda y mordaz de Sasa, y la voz de Melody, ese tono meloso que usaba cuando creía haber ganado. El recuerdo de lo que me había hecho, robándome, falsificando mi nombre en documentos, destrozando mi confianza, brilló en mi mente como una bombilla que se apaga. Y ahora estaba sentada en casa de mi familia, cómoda con quienes se suponía que debían protegerme. Busqué el sobre en mi bolsillo, el que había llevado como un talismán todo el día. Dentro estaban las capturas de pantalla, los correos electrónicos, los informes de retirada, la prueba de la traición que Víctor y Melody habían orquestado juntos, la prueba de que me habían robado a ciegas, se habían reído a mis espaldas y me habían dejado cargar con la culpa. Había estado guardando este momento, esperando el momento oportuno para descorrer el telón de su pequeño espectáculo. Mientras estaba allí, vi a Sasa inclinarse hacia Melody, con los ojos brillando de alegría. Casi podía oír sus palabras, aunque no me las oía. La sonrisa de Melody se ensanchó al susurrar algo, una broma privada a mi costa.
Apreté los puños alrededor del sobre, y el papel se arrugó con la presión. Quería que esta cena fuera diferente. Quería creer que aún había un lugar para mí en esta mesa, pero la verdad era que nunca lo había habido. Llevaban tanto tiempo disfrutando de la mentira de la perfección de Víctor y el encanto de Melody que ya no sabían cómo verme. Respiré hondo y giré la cabeza hacia la mesa, buscando el asiento de Víctor. Allí estaba, el mismísimo niño dorado, disfrutando de las risas de todos. El medallón de mamá que le había regalado a Melody reflejó la luz de la vela, su plata brillaba como un secreto. Recordé ese medallón, como mamá lo había usado cada Navidad desde que tenía memoria. Me había dicho que era una reliquia familiar, que algún día sería transmitido de generación en generación, y sin embargo allí estaba, colgando del cuello de Melody como un trofeo. Me preguntaba si conocía la historia detrás. Me preguntaba si siquiera le importaba. El sobre en mi mano era como un salvavidas, como un arma, como la clave para que finalmente me escucharan. Me acerqué a la mesa, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podrían oírlo. Me incliné, silenciosa como un susurro, y pegué el sobre con cinta adhesiva debajo del plato de Víctor. La cinta ya estaba pegada, preparada días atrás, cuando sabía que no podía confiar en que me dejaran tener un momento de paz. Me enderecé, una acción tan sutil que nadie se dio cuenta. Había plantado mi verdad en el corazón de su celebración. Sasha levantó su copa de vino, justo entonces, con una voz dulce y melosa. Por la lealtad familiar, brindó, con la mirada fija en mí, retándome a desafiar la mentira. Melody rió, rozando el relicario con los dedos como si le perteneciera. Sentí la furia crecer, ardiente y aguda. Casi dije algo entonces, casi lancé un discurso que incendiaría la sala. Pero no lo hice. Todavía no. Había esperado tanto. Podía esperar un poco más. Me aparté de la mesa y me quedé cerca de la ventana, observándolos mientras comían con cuchillos y tenedores. Víctor presumía de su inversión en la playa, su coche nuevo, sus planes para el año nuevo. Cada palabra era un recordatorio de las mentiras que había tejido en el tapiz de nuestra familia. Papá asentía, fingiendo escuchar, mientras mamá rondaba junto a Víctor, mimándolo como si fuera el mismísimo sol. Mi mirada se cruzó con la de Melody una vez, y por un segundo, solo un segundo, creí ver culpa en ella. Pero se desvaneció tras su sonrisa ensayada. Toqué el bolsillo donde había estado el sobre y sentí una extraña sensación de calma. Creían que me habían destrozado. Creían que me habían expulsado para siempre. Pero no sabían que había llegado armado con la verdad. Había estado recopilando los recibos durante meses, documentando cada mensaje, cada correo electrónico, cada dólar que desaparecía de mi cuenta, y lo había pegado justo debajo del plato de Víctor. Así, cuando levantaba la cena, se encontraba con el peso de sus propias mentiras frente a él. La sala se sentía diferente ahora, como una obra de teatro, justo antes del acto final. Los observé comer, su risa era frágil, forzada. Sasha se acercó a Víctor y le susurró algo que lo hizo sonreír con suficiencia. Melody se echó el pelo por encima del hombro, el medallón brillaba como una soga. Me pregunté cuánto tardaría en encontrar el sobre. Me pregunté si intentaría esconderlo o si se pondría de pie y gritaría. Esperaba que fuera esto último. Esperaba el caos. Los observé un buen rato, el tintineo de los cubiertos y el zumbido de las conversaciones se mezclaban en un rugido sordo, y por primera vez en años, sentí control. Ya no era el hijo olvidado, el que se quedaba comiendo en su coche. Yo fui quien descubrió la verdad y la reveló. Aún no lo sabían, pero el equilibrio de poder había cambiado. No necesitaba un lugar en su mesa para que me escucharan. Mi voz ya estaba allí, escondida en el sobre, a punto de estallar como un petardo. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo, dejándolos con su festín, con el pecho más ligero que en años. La mentira que habían construido sobre Víctor y Melody estaba a punto de estallar, y cuando lo hiciera, estaría lista. Estaría allí para ver cómo se desmoronaba cada pieza de su historia perfecta, porque ya no era más que un fantasma en la habitación. Ya no comía en el coche. Ya no esperaba que me vieran. Esta noche, me había asegurado de que nunca más apartaran la mirada. Todos se atrincheraron mientras yo permanecía en la puerta, con las manos sueltas a los costados, la mirada escudriñando la habitación como un soldado de guardia.
La voz de Víctor se alzaba por encima de las demás, animada y resonante, como siempre cuando quería dominar el espacio. Se recostó en su silla, copa en mano, contándoles historias sobre su última compra. Algo sobre un condominio de lujo que prácticamente se vendió solo. Podía oír el orgullo en la risa de papá, en la forma en que palmeaba el hombro de Víctor como si acabara de ganar una medalla olímpica. Melody se sentó junto a Víctor, sonriendo con esa sonrisa empalagosa y practicada que había perfeccionado hacía tiempo, la misma sonrisa que había usado conmigo antes de vaciar nuestras cuentas y dejarme solo con un desastre legal y la casa vacía. Mi madre estaba al otro extremo de la mesa, con el rostro sereno, pero sus ojos moviéndose como espárragos. Sabía que me había estado observando desde que entré. Siempre lo había hecho. Veía cada movimiento de mis dedos, cada respiración. Esperando a que cometiera un error, podía suavizarlo con una sonrisa amable. Era su especialidad, después de todo, mantener el orden, mantener viva la ilusión. Sasha levantó su copa de repente, su voz cortando la charla como una cuchilla. Por la lealtad familiar, dijo, encontrando sus ojos con los míos al otro lado de la sala, con un desafío en su mirada. Sonrió ampliamente. Demasiado ampliamente, como una cuchilla afilada solo para mí, y alzó aún más su copa. Por quienes nos apoyan pase lo que pase. Su tono destilaba triunfo, como si conociera un secreto que la hacía más fuerte, como si el acto de alzar esa copa pudiera borrar la verdad que había dejado bajo el plato de Víctor. Un silencio invadió la mesa, sus miradas oscilaban entre ella y yo. Sentí su peso, el juicio colectivo presionándome desde todos lados. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Casi me doy la vuelta y me voy en ese preciso instante, pero algo dentro de mí se negaba a callarme. Lo había hecho demasiadas veces. Había dejado que me ignoraran, que me menospreciaran, que me dejaran de lado como un abrigo abandonado en el porche. Esta vez no. Tomé el regalo de Víctor, el que había envuelto en plata y azul, con dedicación y elegancia. Había elegido el papel con cuidado, como solía elegir las palabras que creía que harían que me quisieran. Caminé a su lado, la habitación se encogía a mi alrededor. Sus ojos se encontraron con los míos, fríos, calculadores. Arqueó las cejas como diciendo, ¿y ahora qué, hermanito? Me incliné, lo suficientemente cerca como para oler el vino en su aliento, la colonia cara que siempre olía a victoria ajena. Mi voz era baja y firme. Revisa debajo del plato, dije, y cada palabra cayó como un martillazo sobre el cristal. La sala se congeló, los tenedores se detuvieron en el aire, las copas temblaron. La mirada de Melody nos miraba fijamente, sus labios se separaron en una pregunta silenciosa. La sonrisa de Sasha se desvaneció, su copa bajó lentamente. La mano de mi madre se apretó alrededor de su servilleta, con los nudillos blancos. Me enderecé y retrocedí un paso, dejando que el silencio se prolongara. Víctor frunció el ceño. Metió la mano bajo el plato con una facilidad experta que me revolvió el estómago. El sobre crujió al sacarlo, y por un segundo se quedó mirándolo, como un objeto extraño en su cena perfecta. Apretó la mandíbula, el músculo que trabajaba como una máquina a punto de romperse. ¿Qué es esta porquería?, ladró, agitándola en el aire como un potro sucio. Es la verdad, dije con voz firme y mirada firme. Aunque nadie aquí quería oírla. Sentí que el pecho me iba a estallar de adrenalina, pero mantuve la calma y el control. Había practicado este momento en mi cabeza miles de veces, y ahora que estaba aquí, no iba a dejar que me vieran derrumbarme. Abrió el sobre, y el papel se partió como piel. Sasha se inclinó, con la mirada hambrienta, ansiosa por el espectáculo. El rostro de Melody palideció mientras los ojos de Víctor recorrieron la primera página, capturas de pantalla de sus mensajes, burlándose de mí, planeando cómo vaciar mi cuenta, cómo arruinarme, extractos bancarios que mostraban las transferencias que él la había ayudado a organizar, correos electrónicos donde les contaba historias a mis padres sobre lo inestable que era, como siempre había sido la débil, la fracasada. Todo estaba allí, impreso en blanco y negro, innegable. Sasha le arrebató los papeles de la mano, examinándolos con la boca abierta. Víctor, ¿es esto real?, susurró con voz temblorosa. Melody se llevó la mano a la boca, abierta de par en par por el horror, aunque no supe si era miedo a ser descubierta o vergüenza. Probablemente ambos.
La voz de mi madre era un susurro, frágil y quebrado. ¿Es esto real?, preguntó de nuevo, oscilando entre Víctor y yo, como si no pudiera decidir a cuál de los dos creer. Mi padre se levantó de repente, su silla se reclinó con un chirrido. Su rostro palideció, sus ojos clavados en Víctor con una mirada que nunca antes le había visto. Decepción. Conmoción. Una fractura en la fachada perfecta que había construido alrededor de su hijo mayor. Víctor intentó restarle importancia, con la voz demasiado alta, demasiado forzada. Vamos, dijo, con un tono que destilaba falsa bravuconería. Esto es una broma. Grayson siempre ha sido sensible, tergiversa las cosas, las saca de contexto. Pero su mano temblaba al hablar, y el papel en sus dedos tintineaba como hojas secas. No me moví. No dije ni una palabra más. Ya había dicho suficiente. La evidencia hablaba por sí sola. Por primera vez en mi vida, les permití aceptar la verdad, les permití sentir su peso. Mi padre se giró hacia Víctor, con la mandíbula apretada. ¿La ayudaste?, preguntó con voz temblorosa. ¿Le robaste a tu hermano? La boca de Víctor se abrió y se cerró como un pez jadeando. Los ojos de Melody se llenaron de lágrimas que jamás desperdició en mí. Sasha puso una mano sobre el hombro de Víctor, pero incluso ella la apartó al sentir el temblor. Los labios de mi madre se movieron en silencio, sus ojos llenos de algo que no pude identificar. Quizás fue arrepentimiento. Quizás era demasiado tarde. Ya no me importaba. Había cargado con la verdad solo por demasiado tiempo, y ahora ellos podían contenerla por un tiempo. Que sintieran lo que era dudar de alguien a quien amaban. Que cuestionaran las historias que habían construido alrededor de la sonrisa de Víctor. Me quedé allí, viendo cómo el chico dorado se desmoronaba, su mito desmoronándose como papel viejo. Sentí una oleada de aire que no había respirado en años. La habitación parecía más grande, como si por fin hubiera creado un espacio que era mío. No necesitaba que me vieran como el héroe. Solo necesitaba que me vieran, y punto. Y en ese momento, lo hicieron. El rostro de Víctor era un caos de incredulidad y rabia mientras hojeaba las páginas que le había dado. Sus labios se curvaron en una mueca, la copa de vino sobre la mesa tintineó al temblarle la mano. Esto es una tontería, espetó, con la voz tan alta que silenció a todos. Editado con Photoshop, falsificado, siempre ha sido un mentiroso, siempre intentando arrastrarme con él. Pero su voz se quebró en esa última palabra, y vi el temblor en sus dedos. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de Víctor. La sala parecía contener la respiración, cada par de ojos fijos en nosotros como si la cena se hubiera disuelto, dejando solo este momento atrás. Los dedos de Sasha recorrieron el borde de la evidencia, pálida al pasar de una página a otra, capturas de pantalla de los mensajes de Melody a Víctor, datos bancarios que mostraban el constante drenaje de mis ahorros, correos electrónicos llenos de desprecio hacia mí, cada línea demostrando su alianza contra mí. Sus labios se separaron, pero no emitió ningún sonido. Recordé cómo me pedía ayuda, me pedía que le arreglara el coche o la computadora, o que recogiera a sus hijos cuando estaba demasiado ocupada. Y ahora allí estaba, mirando la verdad que había decidido ignorar. Las manos de papá se aferraban al borde de la mesa, con los nudillos blancos y las venas sobresaliendo como cuerdas. Víctor, dijo en voz baja, tensa, dime que esto no es real. No podía mirarme a los ojos. Podía ver las grietas formándose en la máscara que había usado durante décadas, la que insistía en que Víctor no podía hacer nada malo, que yo siempre era el más débil. El héroe y la decepción, esa era la dinámica. Y ahora se estaba rompiendo. Víctor se burló, un sonido quebradizo. Papá, vamos. ¿De verdad crees que le haría algo así a mi propio hermano? Me señaló con un gesto salvaje, como si fuera un desconocido que hubiera entrado de la calle. Siempre ha estado celoso, siempre quejándose de que lo excluyan, como si el mundo le debiera algo. Ya sabes cómo es. Retorcería cualquier cosa para hacerse la víctima. Mi madre, Cynthia, me miró con los labios temblorosos, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. La misma mirada que me había dedicado 1000 veces a lo largo de los años, como si estuviera entre querer defenderme y querer mantener a la familia intacta. Se había pasado la vida entera disimulando las fallas de Víctor con sonrisas educadas, diciéndose a sí misma que todo estaba bien.
Pero las pruebas sobre la mesa no la dejarían esconderse esta vez. No es una tortuosidad. Dije con voz tranquila y el corazón latiendo con fuerza. Es la verdad. No falsifiqué los mensajes. No falsifiqué los extractos bancarios. Melody y Víctor sacaron dinero de mi cuenta. Me convirtieron en el chivo expiatorio, en el culpable cuando las cosas salían mal. Y ustedes se lo permitieron. El silencio que siguió se sintió pesado, como si la sala misma contuviera la respiración. Esperaba ira, tal vez incluso gritos, pero lo que vi fue peor, el horror de la comprensión. Melody tuvo la decencia de parecer avergonzada, con la mirada fija en el suelo y el rostro de Víctor. Recordé haber amado ese rostro una vez, haber confiado en él. Recordé las noches que me pidió que le preparara té mientras planeaba su próxima traición. Se me revolvió el estómago. Víctor flexionó la mandíbula mientras intentaba contener la sonrisa, pero se le esfumó. Bien, espetó, con la voz áspera y a la defensiva. Así que la ayudé. ¿Y qué? Siempre fuiste débil, Grayson. Nunca tuviste el coraje de triunfar, siempre te escondiste tras tus proyectos tristes y tu trabajo aburrido. Melody se merecía algo mejor. Se merecía a alguien que le diera más. Y sí, la ayudé a conseguir lo que quería. ¿Y qué? Es solo dinero. Se recostó con los brazos cruzados, retándome a responder. Papá retrocedió como si Víctor le hubiera dado una bofetada. Es solo dinero, repitió con voz hueca. Tu hermano trabajó por ese dinero. Confió en ti. Me miró fijamente, el dolor y el arrepentimiento se mezclaban en su mirada. Confié en ti, Víctor. Víctor puso los ojos en blanco. Sí, bueno, la confianza es para idiotas, murmuró. De todas formas, nunca iba a llegar a nada. Mejor le daba un buen uso a ese dinero. La insensibilidad en su voz me dio escalofríos. Fue como ver a un desconocido con el rostro de mi hermano. Los ojos de Sasha se llenaron de lágrimas. Víctor, susurró con voz temblorosa. Tú también me mentiste. Todos estos años, pensé que eras mejor que esto. Ella le devolvió los papeles como si fueran veneno. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. La voz de Melody se quebró al tomarle la mano. Víctor, yo, no lo sabía. Pero sus palabras se desvanecieron al verme, con la culpa reflejada en su rostro. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. Los mensajes que le había enviado lo dejaban dolorosamente claro. Nunca imaginó que la verdad saldría a la luz de esta manera. El rostro de Víctor se contorsionó de rabia. Oh, no te hagas la inocente, Melody, espetó, apartando la mano de la de ella. Estabas ahí conmigo. No te atrevas a fingir que no sabías lo que hacíamos. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito, y la habitación quedó en un silencio sepulcral. Papá echó la silla hacia atrás, las patas rozaron el suelo. Basta, dijo con voz temblorosa. Ya basta, los dos. No puedo, se detuvo, mirándome con una expresión más hiriente que cualquier espada. Grayson, susurró. Lo siento. Debí haber escuchado. Debí haber. Se le quebró la voz y se hundió en la silla, con la cabeza entre las manos. El mito de Víctor, el hijo perfecto, el héroe, se desmoronaba ante nuestros ojos. La máscara del niño dorado había desaparecido, y solo quedaba la cruda realidad, un mentiroso. Un ladrón. Un hombre que traicionó a la familia que decía amar. Y por primera vez en mi vida, me sentí más alto que él. No porque hubiera ganado alguna pelea, sino porque por fin había dejado de fingir que era el hombre que todos querían que fuera. Me quedé allí, con el corazón firme, dejando que todos me vieran. Sin disculpas. Ya no intento encajar. Así es él, dije en voz baja. Y así soy yo. No dejaré que lo olvides otra vez. No grité. No lloré. No lo necesité. La evidencia estaba ahí, en blanco y negro, y nunca podrían olvidarla. Víctor se desplomó en su silla, la ira desapareció de su rostro, dejando solo la hosca derrota de un hombre que finalmente había sido despojado.
Me pregunté si alguna vez había sido el héroe que pretendía ser, o si solo había llevado una máscara todo este tiempo. Mi padre me extendió la mano, temblorosa. Grayson, dijo con la voz quebrada. Pero no necesitaba oír el resto. Ya había oído suficiente. Asentí una vez, un gesto pequeño pero definitivo. No necesitaba su disculpa para saber la verdad. La había forjado yo mismo, página por página. Y al darme la vuelta para irme, la habitación se sentía diferente. Ya no era un personaje secundario. Era el hombre que había descubierto la mentira, el hombre que exigía ser visto. Salí de aquella habitación con la frente en alto, dejando atrás el mito de Víctor Wells y sus piezas. No esperé las disculpas ni las excusas. No necesité oír el aluvión de explicaciones ni observar cómo se afanaban por recomponer la máscara de Víctor. Había pasado toda mi vida esperando que me vieran, que me reconocieran, que reconocieran que existía más allá del rol que me habían asignado. Pero esta noche, ya no esperaba más. Dejé que sus rostros de asombro se grabaran en mi memoria, la confusión, la vergüenza, la traición que había cargado durante años finalmente se reflejaban en ellos. Grayson, espera, la voz de Melody temblaba mientras extendía una mano, con los ojos abiertos y suplicantes, como la víctima que siempre había fingido ser. Pero no aminoré el paso. Había pasado demasiadas noches atormentado por su traición como para dejarme llevar por sus lágrimas. No necesitaba sus explicaciones. No necesitaba sus excusas. No la necesitaba. Me desmayé mientras él estaba en la puerta del comedor, pálido, con los ojos rojos por un dolor que no estaba seguro de si era por mí o por él mismo. Sus labios se separaron como si fuera a llamarme, pero no emitió ningún sonido. Podía sentir el peso de la comprensión, el amargo sabor de la verdad, la familia perfecta que tanto se había esforzado por forjar, destrozada por las mentiras que había dejado arraigar. Me pregunté si por fin me veía ahora, o si solo había visto la imagen de mí, la niña problemática, la segunda mejor opción, la chivo expiatorio conveniente. No me detuve a averiguarlo. El pasillo estaba en penumbra, las sombras se extendían contra las paredes. Cada paso era como una liberación, como si me deshiciera de la piel que me había envuelto durante todos estos años. Llegué a la puerta principal y me detuve, con la mano en el pomo, sintiendo el frío metal bajo los dedos. Por un momento, me pregunté si irme me convertiría en el villano de su historia. Pero luego me di cuenta de que no me importaba. Había sido el villano a sus ojos durante años, demasiado callado, demasiado débil, demasiado diferente para encajar en el molde que habían creado para mí. Que me llamaran como quisieran. Al menos sabía la verdad. Feliz Navidad, susurré, una palabra suave pero con un fuerte significado. Sentí una voz extraña en mi garganta, como si perteneciera a alguien más valiente que yo. Pero ahora era mía. Empujé la puerta y salí a la fría noche. El frío me mordía las mejillas, la oscuridad me envolvía como un abrazo que no sabía que necesitaba. Dejé que la puerta se cerrara tras mí, el sonido fue un broche de oro a una frase que había estado escribiendo toda mi vida. Afuera, el aire olía a pino y escarcha, limpio y penetrante. Las estrellas brillaban arriba, un cielo lleno de posibilidades que jamás me había atrevido a imaginar. Mi aliento se esfumaba frente a mí mientras cruzaba el patio, cada paso medido, deliberado. No me apresuré. No corrí. Dejé que el momento se asentara en mis huesos. Esta era mi vida ahora. Mi historia. Se acabó esperar un lugar en su mesa. Se acabó mendigar por migajas de amor o aceptación. Había encontrado mi propio lugar, aunque estuviera solo. Mi coche estaba aparcado junto a la acera, con el motor frío y el parabrisas cubierto de una fina capa de escarcha. Lo abrí y me senté al volante, el asiento me resultaba familiar y desgastado, de la mejor manera. Exhalé, el aire empañó el cristal, y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. No la frágil paz que da fingir que todo está bien, sino la paz sólida que da saber que has elegido tu propio camino, por difícil que sea. La luz del porche se encendió detrás de mí, y vi a papá subir a la escalera, su silueta enmarcada por la luz. Levantó una mano, con voz débil pero urgente. Grayson, por favor, gritó. Pude ver la desesperación en sus hombros caídos, la tristeza en la forma en que se aferraba a la barandilla como si fuera lo único que lo sostenía. Una parte de mí quería volver, dejar que se explicara,
darle la oportunidad de decir las palabras que había necesitado durante tanto tiempo. Pero otra parte, la que había sido silenciada, ignorada, traicionada, sabía que algunos puentes no necesitaban ser reconstruidos, algunos puentes debían quemarse para no volver a sentir la tentación de cruzarlos. Mi teléfono vibró en el portavasos. Un mensaje de mamá, sin duda, o tal vez de Sasha, o incluso de Melody, intentando tejer otra mentira a mi alrededor. No miré. No me importó. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. El sobrebajo el plato de Víctor había hablado más fuerte que cualquier palabra que hubiera podido encontrar. Que hablaran de mí en voz baja mientras comían. Que reconstruyeran lo que se habían perdido. Ya había llevado el peso de su negación demasiado tiempo. Giré la llave de contacto y el motor rugió al encenderse, un sonido reconfortante que me asentó en el momento. Los faros atravesaron la oscuridad, iluminando el camino. Me alejé de la acera, la casa se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor. No miré atrás. Ni una sola vez. Porque ya no era ese niño, de pie en las sombras, esperando permiso para pertenecer. Era el hombre que exigía ser visto, que sacaba a la luz la verdad, por muy confusa que fuera. La noche se extendía ante mí, interminable y desconocida. Sentí el escozor de las lágrimas en las comisuras de los ojos, pero no las dejé caer. No estaba triste. No estaba rota. Era libre. Libre de sus expectativas, sus mentiras, sus medias verdades envueltas en sonrisas educadas. Libre para construir algo propio, aunque solo empezara con el suave zumbido del motor de mi coche y el ritmo de mi propio corazón. A medida que pasaban los kilómetros, el peso de mi pecho empezó a aliviarse. Pensé en el sobrebajo el plato de Víctor, en el silencio de asombro de la habitación, en cómo se le quebró la voz a papá al preguntarle a Víctor si era cierto. Había esperado toda mi vida a que me vieran, y en ese momento lo hicieron, aunque solo fuera por un segundo. Fue suficiente. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor bajo sus propios términos. Tenía mi propia verdad, y eso me llevaría más lejos que su lealtad. Feliz Navidad, susurré de nuevo, esta vez para mí misma, una promesa de que este año, por fin, me estaba dando el regalo que siempre merecí, la libertad. Y mientras conducía en la noche, el mundo se sentía abierto de par en par, listo para ser escrito bajo mis propios términos. Me registré en un pequeño hotel boutique a las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero lo suficientemente cálido como para ahuyentar el frío invernal que se me había metido en los huesos. La recepcionista, una joven de sonrisa amable y un mechón morado en el pelo, me recibió como si fuera un viajero más de paso. Esa pequeña amabilidad fue como un bálsamo, un recordatorio de que el mundo más allá de los muros de mi familia no me medía por el peso de la sombra de mi hermano ni por las mentiras que había inventado mi exesposa. Allí, yo era simplemente Grayson Wells, ni más ni menos. Me entregó una llave con una etiqueta azul brillante, de la habitación 212, y me deseó una estancia tranquila. Le di las gracias y subí las estrechas escaleras, la alfombra desgastada amortiguaba mis pasos. Al abrir la puerta, me recibió la suave luz de una lámpara de noche. La habitación era sencilla, paredes blancas, una cama queen con una colcha de patchwork y un pequeño escritorio de madera en un rincón. Pero se sentía segura, como un lugar sin el eco de las voces que me decían que no era suficiente. Dejé mi bolso de mano sobre la cama y me hundí en el colchón, sintiendo el silencio que me envolvía. Por primera vez en toda la noche, exhalé un suspiro largo y constante, de esos que sentía que llevaban años atrapados en mi interior. Estaba solo, pero no me sentía solo. El silencio no era frío ni hostil, era mío. Yo lo había elegido. No tenía que actuar aquí, no tenía que sonreír en el momento oportuno ni medir mis palabras por el bien de mis frágiles egos. Podía simplemente existir. El servicio de habitaciones seguía abierto, así que pedí la cena de Navidad, pavo asado con patatas y pastel de nueces pecanas de postre. No era la comida casera con la que crecí, pero me sentí bien. Cuando llegó la bandeja, el aroma llenó la habitación, cálido y familiar. Me senté en la mesita junto a la ventana, observando el parpadeo de las farolas en la oscuridad. La gente pasaba, envuelta en bufandas y riendo, con bolsas de la compra o de la mano. Nadie me conocía, y ese anonimato me reconfortaba. No necesitaba darle explicaciones a nadie. No esta noche. Mientras comía,
pensé en el sobre que había dejado debajo del plato de Víctor. Me preguntaba qué harían con ello ahora que la verdad había salido a la luz. ¿Discutirían? ¿Intentarían enterrarlo de nuevo, fingir que no había sucedido? ¿O finalmente enfrentarían lo que siempre se habían negado a ver, que el chico dorado no era tan dorado después de todo? Una parte de mí esperaba que se destrozaran intentando entenderlo, pero otra parte, la que aún recordaba cumpleaños, mañanas de Navidad y risas que parecían reales, esperaba que finalmente encontraran algo de honestidad en sí mismos. Dejé el tenedor y me recosté, con el plato vacío, pero con el estómago apretado. La habitación se sentía demasiado silenciosa, así que abrí mi diario, el mismo libro desgastado y encuadernado en cuero que había llevado conmigo durante años. Sus páginas estaban llenas de frases a medio terminar, bocetos de diseños de muebles, versos de poesía que nunca me había atrevido a compartir. Pasé a una página en blanco y escribí: he estado rogando por un lugar en una mesa que nunca fue puesta para mí. No más. Las palabras se sintieron como una declaración, una ruptura definitiva de los lazos que me habían atado. Me quedé mirando la frase, dejándola penetrar. ¿Cuántas veces intenté ganarme su amor? ¿Cuántas veces acallé mis propias necesidades solo para mantener la paz? Pensé en las horas que pasé en esa mesa, escuchando las historias de Víctor, la risa de Melody, los suspiros de decepción de mis padres cuando no estaba a la altura. Pensé en cada vez que les entregué mi corazón y los vi soltarlo como si fuera una molestia. ¿Y para qué? ¿Para poder quedarme tranquila mientras ellos se celebraban y me dejaban fuera? Se acabó. Había terminado de disculparme por existir. Había terminado de fingir que su aprobación era lo único que importaba. Había construido mi propia vida, aunque no fuera perfecta. Tenía mi trabajo, mis propios sueños tranquilos, mi propia voz. Ya no necesitaba ser el héroe de su historia. Solo necesitaba ser el héroe de la mía. Cerré el diario y recliné la cabeza contra la silla. El zumbido de la calefacción llenaba la habitación, un ruido de fondo constante que me recordaba que allí estaba a salvo. Tomé el control remoto y encendí la televisión, dejándome envolver por la luz. Estaban poniendo una película navideña, con luces brillantes y nieve artificial, pero la dejé pasar. No necesitaba que la película fuera buena. Solo necesitaba el ruido, el recordatorio de que el mundo exterior seguía girando, de que no estaba anclado en el pasado. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, la pantalla se iluminó con llamadas perdidas y mensajes. No lo alcancé. No necesitaba saber qué querían decir. Ya había dicho suficiente esta noche, les había dejado suficiente verdad para mantenerlos ocupados durante años. Si querían hablar, podían esperar. No me quedaba nada por demostrar. La película terminó, reemplazada por una suave melodía instrumental que me hizo sentir los párpados pesados. Apagué la tele y me puse de pie, estirándome, sintiendo como el peso del día se me escapaba de los hombros. Me puse ropa deportiva y me metí bajo la colcha, la tela me refrescaba la piel. Me quedé allí tumbada en la oscuridad, mirando al techo, escuchando el sonido del edificio al asentarse, el crujido de las tuberías, las voces apagadas en el pasillo. Pero en esta habitación, no había juicios, ni ojos que me observaran, ni expectativas que cumplir. Pensé en las navidades que pasé intentando ser lo que ellos querían, un hermano que se reía de los chistes adecuados, un hijo que no pedía más de lo que podían dar, un esposo que perdonaba la traición sin rechistar. Pensé en los años que pasé encogiéndome para encajar en el molde que me habían construido. Y entonces pensé en esta noche, en el sobre bajo el plato de Víctor, en cómo la verdad había desvelado su historia perfecta. Ya no necesitaba preguntármelo. Había hecho lo que debía. Me giré de lado, me ajusté bien la colcha y respiré hondo. El silencio no era pesado ni frío. Fue elegido. Era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin disculparme. Ya no necesitaba su mesa. Había construido la mía, y había espacio para mí en la cabecera. Afuera, el viento susurraba contra la ventana, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Cerré los ojos y, mientras el sueño me invadía, me susurré: soy suficiente. Y lo creí. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las finas cortinas, dibujando suaves líneas en las paredes blancas. Me estiré lentamente, sintiendo el dolor de la confrontación de la noche anterior calar hondo en mis huesos. Mi teléfono,
todavía en silencio, vibró en la mesita de noche. Lo cogí a regañadientes, casi esperando la avalancha habitual de mensajes de Víctor o de mis padres, desesperados por reparar las grietas. En cambio, vi el nombre de Sasha. Dudé. Ella había sido parte del problema durante tanto tiempo, riéndose de los chistes de Víctor, sin cuestionar jamás sus mentiras. Pero la curiosidad me venció. Abrí su mensaje. Grayson, no lo sabía. Pensé que solo eras el triste. El perdedor. Víctor. Mentí sobre todo. Me quedé mirando la pantalla, las palabras estaban borrosas. No esperaba una disculpa, y menos de ella. No era perdón, pero era algo, un reconocimiento de que me habían hecho daño. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Esta vez de papá. Grayson, necesito verte. Lo siento. Le creí porque no quería creer que te fallé. Se me cortó la respiración. Mi padre, el hombre que siempre había apoyado a Víctor, por fin me veía. Por un instante, me permití imaginar esa disculpa cara a cara, cómo se le quebraría la voz, cómo se le llenarían los ojos de lágrimas. Pero no me dejé creer demasiado. Aprendí a las malas que las palabras eran fáciles. La acción era más difícil. Más tarde ese día, me encontré conduciendo de vuelta al pueblo, no a casa familiar, sino al café donde había pasado tantas tardes escapando del caos. Pedí un café solo, la amargura me azotaba. Elegí un asiento junto a la ventana, observando el mundo moverse a mi alrededor. Familias, risas, sonrisas fáciles. Gente que no conocía mi historia. Gente a la que no le importaba. Cuando papá entró, parecía más viejo que nunca, con los hombros encorvados y la mirada cansada. Me vio de inmediato, su mirada se suavizó con una mezcla de arrepentimiento y algo que casi parecía orgullo. Acercó la silla frente a mí y se sentó lentamente. Grayson, empezó con voz temblorosa. No sé cómo empezar. Prueba con la verdad, dije. No quería frases ensayadas. Quería honestidad. Él asintió, con la mirada baja. Te fallé. Dejé que el encanto de Víctor me cegara. Creí que te protegía al dejar que él me guiara. No vi lo que hacía. Cómo te arrebataba. Cómo te lastimaba. Lo siento. Se le quebró la voz y me miró a los ojos. Lo siento mucho. Dejé que el silencio se alargara, el peso de sus palabras se instaló en el espacio entre nosotros. Lo sé, dije finalmente. Y creo que lo dices en serio. Pero no sé si pueda volver. No como antes. Asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Solo, quiero que sepas que te veo ahora. Estoy orgulloso de ti, Grayson. Siempre debí haberlo sido. Le tembló la voz y extendió la mano por encima de la mesa. Dejé que me tomara la mano, firme pero frágil, como si estuviera aferrándose a algo que casi había perdido. En ese momento, me di cuenta de que no necesitaba volver como ellos querían. Podía regresar en mis propios términos, firme en la verdad que había reclamado para mí. Y eso fue suficiente. 6 meses después, me encontraba en el centro de mi propia casa, con el olor a serrín flotando en el aire como una promesa. La mesa de comedor de nogal relucía bajo la luz del techo, cada borde lijado al detalle, cada curva tallada por mis propias manos. Había trabajado en ella durante semanas, dándole forma a cada pieza, tiñéndola, terminándola con un cuidado que desconocía. Era más que una mesa. Era un testimonio del hombre en el que me había convertido, el hombre que se negaba a ser un fantasma en su propia vida. La primera cena dominical alrededor de esa mesa fue diferente a cualquier otra comida que había tenido con mi familia. Esta vez, no había tarjetas de lugar, ni silencios fríos, ni alianzas ocultas. Solo gente que había elegido para estar aquí, amigos del trabajo, la vecina que me ayudó a mover cajas una tarde lluviosa, incluso Sasha, que había aparecido semanas atrás con lágrimas en los ojos y papeles del divorcio en la mano. No lo sabía, dijo en voz baja. Pensé que Víctor era el mejor de nosotros. Había visto la culpa en su rostro, el arrepentimiento por los años que había pasado riéndose de sus chistes. No la perdoné al instante, pero tampoco la dejé afuera. Ambos necesitábamos sanar.
Alrededor de la mesa, la risa brotaba de forma natural, no forzada ni fingida. Un amigo del trabajo contó una anécdota sobre un viaje de campamento que salió mal, algo sobre un oso que resultó ser un mapache. La mesa se estremeció de risa, y me encontré sonriendo tan fuerte que me dolía la cara. Por una vez, no era la callada, la que se quedaba atrás. Era el centro de mi propia historia. Miré la silla vacía a mi lado, un pequeño gesto hacia las partes de mí que aún sentían el dolor de ser ignorada. No era un lugar de castigo, era un recordatorio, un lugar para el chico que solía sentarse solo en las cenas familiares, para el hombre al que le habían dicho que comiera en su coche. Ese chico seguía aquí, pero ya no me poseía. Fue parte de mi historia, y lo honré al no olvidarlo jamás. Pero no le permití sostener la pluma mientras escribía el siguiente capítulo. Después de cenar, recogí los platos, limpiando las migas y las salpicaduras de risa que marcaron la noche. Sasha ayudaba en la cocina, con movimientos cuidadosos. Me apresuraba a pedirme permiso, aunque ya no necesitaba darlo. Grayson, dijo en voz baja mientras enjuagaba un vaso, ojalá te hubiera visto antes. Ojalá lo hubiera sabido. Negué con la cabeza, no con enojo, sino con aceptación. Todos vemos lo que queremos ver, le dije. Víctor era un buen actor. Yo también le creí, durante mucho tiempo. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Le di una pequeña sonrisa cansada. Ahora ambos somos libres, dije. Eso es lo que importa. Más tarde, mientras la noche se cernía sobre la casa como una manta reconfortante, me encontré sola en la mesa, con una taza de café en la mano. Recorrí la veta de la madera con los dedos, sintiendo las ranuras y los nudos bajo mi piel. Cada marca era parte de la historia, mi historia. Pensé en Melody, en la traición y las mentiras, y solo sentí un dolor sordo, como una vieja cicatriz que no necesitaba ser hurgada. Había presentado cargos formales contra ella hacía meses, mi abogado confiaba en que pagaría por lo que había hecho. Pero aunque el tribunal nunca hiciera justicia, yo había encontrado la mía. Había encontrado mi voz, mi poder, mi lugar en la mesa. Me recosté, dejando que el silencio me llenara. Era un silencio que yo elegí, no el que me habían impuesto durante todos esos años. Ya no necesitaba su aprobación para respirar. Ya no necesitaba luchar por un lugar en una mesa construida sobre ilusiones. Había construido la mía, fuerte y real. Y quienes estaban sentados aquí ahora me veían tal como era, un hombre que había estado destrozado pero que había decidido sanar. Un hombre que había encontrado fuerza en la verdad, incluso cuando dolía. Mientras tomaba un sorbo de café, pensé en la disculpa de papá en ese café, en las lágrimas en sus ojos, en la voz quebrada al decirme que estaba orgulloso. Sabía que tardaría en asentarse, pero no necesitaba apresurarme. Sanar no era una carrera. Era una decisión que tomaba cada día, como tallar esta mesa, un corte cuidadoso a la vez. Miré la habitación, el resplandor de la lámpara reflejándose en la madera pulida, y sentí una paz que nunca había conocido. Era suficiente. Siempre lo había sido. Y ahora, por fin, tenía un lugar donde podía sentarme a la cabecera de la mesa, mi mesa, y saber que pertenecía a ella. Esa era mi libertad. Y nadie podía arrebatármela.